Jesús dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Marcos 14:27. No te hagas parte de los heridores de pastores usando tus redes, porque también estarás participando como los que causan divisiones. Judas 1:19. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. 2. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados hermanos. Es mediodía y como siempre, hermano, vamos a seguirnos gozando y seguir recibiendo la palabra que Dios quiere enseñarnos día con día, y a través de ella, de esa palabra que Dios nos está dando, pues Él siga llevando a cabo la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo digo que Él comenzó en cada uno de nosotros porque antes de que viniéramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, al cual nos trajo el Padre, ¿verdad? A partir de ese momento el Señor comenzó a hacer una obra redentora, ¿verdad?, en nuestras vidas, para enseñarnos que lo que estábamos haciendo antes de conocer al Señor, pues no era agradable a los ojos de Dios. Por eso vemos que dice la Escritura que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a llevar al perfeccionamiento, porque lo que estábamos llevando a cabo en nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir aquí en la tierra, nosotros vivíamos en un tiempo de ignorancia, ¿verdad? Cometiendo toda clase de maldad, de pecado. Pero cuando viene la luz a nuestras vidas, que es Cristo Jesús, empezamos a tener una nueva forma de pensar, ¿verdad? Una nueva forma de vivir, inclusive aquí en la tierra, ya, porque ya yo quiero pensar, mi hermano, que ya no somos los mismos, por lo cual yo te invito a que oremos y le pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta hora, Señor. Como siempre, Señor, primeramente dándote gracias por permitirnos, Señor, acercar hasta tu trono de gracia y darte gracias por hablar día con día a nuestros corazones. Te pido, Señor, que esta palabra sea como esa espada de doble filo que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y toque, Señor, nuestra alma y nos salga de alguna forma a reflexionar, Señor, y de ver la forma de vida que estamos llevando ahora en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que todos tus hermanos y hermanas que estén escuchando y viendo este mensaje, Señor, hagan lo posible, Señor, se esfuercen cada vez más por poner por obra tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, me ayudes, Señor, para poder transmitir este mensaje que tú has puesto en mi corazón para darlo, Señor, a tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el encargado, Señor, de hablar a través de este instrumento que tú has escogido, Señor. Pues ciertamente yo reconozco, Señor, que siervo inútil soy y que por tu misericordia, Señor, estoy sentado aquí, Señor, en esta mesa para hacer la invitación que tú nos has hecho, Señor, a aquellos que tengan hambre y vengan y coman de este pan de vida que día con día tú tienes preparado, Señor, para que comamos de él y podamos tener un crecimiento espiritual sano en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, derrama sobre tu siervo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, pero también sobre tu pueblo, Señor, para que podamos hacernos uno y poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, a ti damos, Señor, toda honra y toda gloria. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos.
Pues yo quiero hablarles de algo que Dios nos ha estado hablando y que de alguna forma pues va relacionada con la resurrección, ¿verdad? Va relacionada con el toque de la final trompeta, ¿verdad? Y el viernes hablábamos el nombre del tema que era el final del toque de trompeta, ¿verdad? No estamos hablando, hermano, de las trompetas que nos menciona la escritura, ¿verdad? De las trompetas que vienen de juicio sobre la tierra, porque cuando hablamos de trompetas, pues ciertamente Dios le dijo a Moisés que hiciera unas trompetas, ¿verdad? Y era con el propósito de convocar al pueblo, ¿verdad? Un toque para convocar al pueblo y dos toques creo que para cuando era la guerra. Y tú ves en el libro de Josué también cuando habla acerca de las trompetas, del toque de las 7 trompetas, de cuando dieron 7 vueltas para que cayeran los muros de Jericó, tocaron 7 veces. Entonces no quiero tomar eso nuevamente, sino que lo que quiero es ir entrando en el tema, en lo cual te lo vuelvo a repetir. El nombre del tema son las 2 resurrecciones. Y esto es muy importante, hermano. Yo cuando estaba viendo ese tema, yo les decía a mis hermanos, esta palabra suena un poco extraña, un poco tal vez rara para algunos, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es un misterio, hermano, en lo cual pues, Dios está revelando precisamente a su iglesia y va relacionada con lo que compartíamos el viernes al final, al toque final de la trompeta, hermano. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con eso y algo que yo quiero compartirte. Primeramente lo que vemos es que voy a ir pasando las diapositivas en nombre del tema como tú lo estás viendo, ¿verdad? En tu celular, en tu computadora, donde tú estés, mi hermano. Primeramente yo le doy gracias a Dios por permitirme nuevamente entrar, hermano, a través de este medio que es de grande bendición hasta tu hogar, pero sobre todo, hermano, que sea hasta tu corazón, porque es ahí donde el Señor está hablándonos. Entonces yo quiero iniciar nuevamente con la cita que tomamos, hermano, el viernes. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. Eso lo veíamos el viernes. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás y nosotros seremos transformados. Entonces, basado en el título, hermano, del tema de las 2 resurrecciones, precisamente está en la palabra transformación, transformados. Eso es lo que yo encontré, hermano, gracias a la misericordia de Dios y a la luz que está dando a su pueblo. Entonces, esto que veíamos, hermano, ciertamente está por ocurrir. Estábamos hablando, Dios le dijo a Juan, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que has visto y lo que está sucediendo y lo que sucederá después de estas cosas. Entonces, esto es lo que hablábamos precisamente el viernes, a la final trompeta, hermano. Esto lo veíamos el viernes, pero hoy quiere hablarnos el Señor acerca de las 2 resurrecciones. Porque no podemos, ¿por qué digo de las 2 resurrecciones, hermano? Porque no podemos participar de esta resurrección, hermano, cuando Cristo venga, cuando los sepulcros se abran, sin antes haber participado de la primera resurrección. Resurrección, hermano, cuando vemos la palabra resurrección y lo vemos aquí en el libro de 1 Corintios precisamente, déjame paso la diapositiva, aquí está, 1 Corintios capítulo 15 y verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Sí? Nos habla, hermano, de una transformación, de un cambio que tiene que haber primeramente en nuestras vidas. Cuando hablamos de la segunda, de las 2 resurrecciones, quiero regresarme, hermano, y ver lo que vemos aquí en la Escritura. En el libro de Juan capítulo 5 y verso 25 dice la palabra de Dios. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Vemos nuevamente este pasaje, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. El libro de Efesios capítulo 2, hermano, verso 2, dice la escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición, hermano, en la cual se encuentra el hombre sin Cristo. Dice Romanos capítulo 5 y verso 12, porque cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Hablando, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, porque la consecuencia, hermano, ahora sí que el pecado es el aguijón de la muerte y es el que sin Cristo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Hebreos capítulo 1 y verso 1, que Dios siempre ha hablado al hombre de muchas formas y de muchas maneras, que en otros tiempos habló a nuestros padres por medio de profetas, pero que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, Dios sigue hablando por medio de su Hijo. Y hermano, en la misericordia de Dios, Dios, como nos enseña en Eclesiastés capítulo 3, que para todo hay un tiempo, para todo hay una hora señalado, hermano. Dios en su misericordia envió siervas para que te hablaran del Señor. Era el tiempo, hermano, en el cual Dios ya tenía preparado para nosotros, aunque en muchas ocasiones, hermano, nos hablaron de Jesús, del mensaje de salvación, hermano, y ciertamente muchos de nosotros no hacíamos caso, seguíamos viviendo nuestra vida como nosotros queríamos, haciendo nuestra propia voluntad. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano, que el Señor ya te estaba buscando, el Señor ya estaba rondándote, hermano, y como Él tenía un día señalado, por eso dice, la hora viene y ahora es, ¿sí? Una hora señalada por Dios, que Dios ya tenía, hermano, escrita en tu libro, en la cual, por su misericordia, hermano, abrió nuestro corazón. Dice la escritura que Él pone el querer como el hacer. Entonces, hermano, Él en ese momento, cuando llegó el tiempo señalado de parte de Dios para nuestras vidas, Él nos trajo, hermano, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió nuestro entendimiento, hermano, para poder entender el mensaje, ¿verdad? Porque cuántas veces nos habían hablado de Él y no lo habíamos entendido. Entonces, ¿por qué? Porque aún no era el tiempo, hermano, señalado por Dios para que tú y yo viniéramos a los pies de Cristo por la misericordia de Dios. Porque así está escrito en su palabra, hermano, que nosotros, hermano, no buscamos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros. Entonces, en ese tiempo, hermano, es cuando el Señor abre tu entendimiento y empiezas a entender, era verdad lo que me decía el hermano, la hermana. Y es ahí precisamente, hermano, cuando viene el cumplimiento de Dios a nuestras vidas y es cuando nosotros le abrimos a Cristo nuestro corazón. Por eso vuelvo a leer, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Y qué estamos viendo ahí, hermano? ¿De qué estábamos hablando el viernes? De la resurrección. Del final toque, hermano, del toque final de la trompeta, hermano. Porque no va a haber otro toque, no va a haber otra oportunidad, lo hemos estado compartiendo, hermano. En lo cual, si Dios nos enseña que no va a haber otra oportunidad, es para que analicemos nuestra vida y veamos, hermano, qué estamos haciendo. Antes, hermano, pues, no nos importaba, tal vez. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos analizar nuestras vidas, hermano, y veamos qué es lo que estamos haciendo. Porque Colosenses capítulo 3, verso 1, dice la escritura, con Cristo ustedes fueron resucitados. Entonces, hermano, cuando veamos ahorita la cita de Juan capítulo 5 y verso 25, que dice que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Está hablando de Jesús, hermano. Y los que la oyeren vivirán.
Es necesario, hermano, que entendamos lo que Dios nos está hablando. Dice, con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. ¿Cuándo? Por eso el tema, hermano, de las dos resurrecciones. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermano, aquí está claro qué es lo que sucede en nuestras vidas. Y estamos hablando de que estábamos muertos físicamente, ¿verdad? Y Él viene a resucitar, hermano, espiritualmente nos resucita, pero con propósitos, hermano. Y esto que te voy a decir, hermano, es lo que nosotros debemos de buscar más que nada, vivir en Cristo Jesús, porque si nosotros, hermano, estamos viviendo una vida de resurrección en Cristo Jesús desde el momento en que le abrimos nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de la transformación, entonces tiene que manifestarse eso. Todos los que hemos resucitado en Cristo Jesús, como lo vemos aquí en Colosenses 3:1, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Porque esto, hermano, nos va a llevar a la segunda resurrección, la cual está cercana, hermano. Aquí está hablando de una resurrección de la muerte física, hermano, o sea, de la muerte espiritual, en la cual vivíamos tú y yo, a una vida en Cristo Jesús, en una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, hermano. Porque ya cuando hablamos de la resurrección de los muertos, ya estamos hablando, hermano, de la resurrección de una muerte. Aquí estamos hablando de una resurrección espiritual en Cristo Jesús, pero después habla inclusive de una muerte física. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a resucitar, hermano, de las tumbas. Yo espero, hermano, que nos estemos entendiendo. Dice, con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. ¿De cuál muerte? Estamos hablando de una muerte espiritual en la cual vivía el hombre. Porque ahí sucedió una muerte espiritual, no una muerte física, hermano. Después el Señor habla de una muerte física en Génesis capítulo 3. Pero, hermano, cuando sucede primero, lo que primero sucede es la muerte espiritual. Dios le dijo al hombre, de todos los frutos de los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y hemos estado compartiendo a la luz de la Escritura, hermano, de cómo el Señor formó nuestro cuerpo. El alfarero, hermano, Él agarró polvo en sus manos, hermano, y le dio forma a nuestra vida. Y ayer en la enseñanza de jóvenes, pues hablaban de los procesos, hermano, de los jóvenes, del joven. Y eso, hermano, es un proceso en el cual Dios nos metió para tratar con nosotros, hermano, en nuestras vidas. Y cuando viene el diablo, hermano, que es la serpiente, así lo menciona la Escritura, que engañó a Eva y le dijo, con que Dios les dijo que no comieran, no, Dios nos dijo esto y esto. Y el diablo le dice, no es cierto, no vas a morir, no van a morir, sino va a ser lo contrario, van a ser abiertos sus ojos y entonces serán como Dios. Y lo que sucedió, hermano. Entonces cuando vemos eso, dice la Escritura que Eva, hermano, vio el árbol, ve el fruto del árbol que era agradable a los ojos, era codiciable, hermanos. Entraron muchas cosas en la mente del hombre en el huerto. Dice que extendió su mano. Y tú puedes imaginarte lo que sucedió o pensar lo que sucedió ahí. Que cuando la mujer extiende su mano, come del fruto, hermano, come de ese fruto. Nosotros sabemos, hermano, a la luz de la Escritura, que el pecado que cometió el hombre, hermano, fue la desobediencia, y eso lo dice en Romanos capítulo 5 y verso 12, en la versión lenguaje sencillo. Dice que el primer pecado que cometió el hombre, hermano, fue la desobediencia. Entonces cuando vemos esto, está hablando de un fruto. Si vemos qué fue lo que hizo Eva, comió de ese fruto, y al ver, hermano, que Dios le había dicho que iba a morir, pero el diablo le dice, no es cierto, no vas a morir. Entonces yo quiero pensar, hermano, que cuando la mujer come del fruto y ve su hermano, su cuerpo se pellizca, yo no sé qué movimientos hizo, hermano, pero dijo, no es cierto, no ha muerto, yo estoy vivo, mira. Y así es precisamente la condición en la que se encuentra el hombre sin Cristo, hermano. Lo que no sabía, hermano, el hombre, es que una parte de su ser
como Dios nos lo enseña a través de su palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, cómo Dios formó nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, tiene espíritu, alma, y este cuerpo, hermano, que solamente es un estuche, es una tienda, un tabernáculo, hermanos, terrenal, que al final de cuentas menciona en 1 Corintios capítulo 15, versos 52 en adelante, hermano, que este cuerpo va a ser destruido. Va a ser destruido, hermano, pero va a ser transformado para participar, hermano, de la resurrección. Entonces, es lo que hemos estado compartiendo. Para que este cuerpo forme parte, hermano, de la segunda resurrección, cuando habla de la transformación, de que este cuerpo va a ser, hermano, una vez que sea sepultado, dice que se siembra es sepultado en un cuerpo corruptible para resucitar en uno incorruptible. Pero para eso, hermano, es importante que tú y yo hayamos participado primeramente de esta resurrección en Cristo Jesús, porque nos habla de una transformación en nuestras vidas que nosotros tenemos que estar llevando o viviendo en Cristo Jesús, una nueva forma de vida, hermano, una nueva forma de pensar. Vuelvo a repetir, Colosenses 3:1 dice: con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Ya decíamos, hermano, que tú y yo nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, aquí viene una pequeña exhortación que Dios nos habla a nosotros, como ahora ya en Cristo. Todos los que hemos participado, hermano, de la resurrección en Cristo Jesús, cuando lo recibimos en nuestros corazones, ahora Él nos está diciendo, dice, con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte, por eso busquen las cosas de arriba, las cosas del cielo, hermano, las cosas celestiales, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Si vemos, hermano, algo en lo cual esto que estamos viendo ahorita, hermano, de que habla de los que hemos sido, los que hemos participado, hermano, de esta resurrección en Cristo Jesús, va relacionada con 1 Corintios capítulo 15, verso 52, unos versos atrás, hermano, cuando habla de la siembra, hermano, dice que lo que se siembra, hermano, es lo que nace, ¿verdad? Se siembra un cuerpo, por decir, terrenal, para resucitar en un cuerpo espiritual. Y cuando ya habla de nuestro cuerpo, hermano, que va a ser sepultado para resucitar en un cuerpo celestial, entonces nosotros, hermano, tenemos que buscar lo celestial. Tenemos, hermano, que buscar las cosas de Dios. Y eso nos habla, hermano, de un cambio de mente, hermano, de una renovación de mente, hermano, en nuestras vidas. No podemos, hermano, vivir como vivíamos anteriormente. Si llevamos una vida, hermano, voy a ir pasando las diapositivas, dice, voy a leer, con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso busquen las cosas del cielo. La versión, hermano, Reina Valera dice, busquen las cosas de arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Aquí estamos hablando de la transformación que debe de haber. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Resurrección, hermanos, nos habla en pocas palabras de transformación, de cambio de vida. Porque nuestro cuerpo va a ser sepultado para resucitar de un cuerpo corruptible a un incorruptible, hermano. Así nosotros, esto nos habla de una vieja naturaleza a una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, todos los que hemos sido, hermano, los que hemos resucitado en Cristo Jesús, como lo veíamos ahorita en Colosenses 3:1, hermano, tiene que haber ese cambio, esa diferencia en nuestras vidas. Si seguimos viviendo, porque estamos hablando de los resucitados incorruptibles, ahora otra cosa, hermano, quiero decirte antes de que se me vaya, pues, cuando hablamos de la resurrección, hermano, esta palabra resurrección nos da otra pauta para ver otra resurrección que nos enseña la Escritura. Y aquí hemos estado hablando acerca de la resurrección para vida eterna en Cristo Jesús, pero también nos habla, hermano, de que aquella gente que al final de cuentas no, hermano, no quiso nada con el Señor, que no participó de la resurrección en Cristo Jesús primeramente, o aún de gente que participó de la resurrección, hermano, en Cristo Jesús,
pero que no hubo una transformación, porque eso es la palabra transformados, hermanos. Esa es la palabra resurrección en pocas palabras. Ser transformados como lo estamos viendo aquí. Ser transformados. Y aún gente, hermano, como te decía hace un momento, que no participó, o sea, que participó de la resurrección en Cristo Jesús, pero que no hizo, hermano, ahora sí que lo que vemos aquí en Romanos capítulo 12 y verso 2. Ahora sí que, ¿qué va a suceder con esa gente? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, un cambio de mente, hermano, un cambio de forma de hablar, de ser, de vivir aquí en la tierra. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, esto es tremendo y esto no es un juego, hermano. Esto es muy importante lo que Dios está hablando. Dios está mostrando a su iglesia. Dice la escritura que Dios no quiere que el hombre, hermano, muera. Dios no quiere que el hombre se pierda, hermano, sino que todos vengamos al arrepentimiento. La Biblia nos habla, hermano, de la resurrección de entre los muertos. Unos resucitarán para vida eterna y otros, hermano, para una condenación eterna. Entonces yo quiero preguntarte, tú mi hermano que estás escuchando, y contéstate a ti mismo. ¿A qué resurrección estás buscando? Si es para la resurrección de vida eterna, hermano, tiene que haber primeramente una transformación. Tenemos que haber participado de la resurrección en Cristo Jesús, hermano. Estamos hablando de la resurrección, significa transformación, porque eso es lo que nos enseña en Corintios. Eso nos habla de una transformación. La resurrección nos habla de una transformación que debe de haber en nuestras vidas. Y te decía, hay gente, hermano, que no participa de la resurrección en Cristo, pero hay gente, hermano, que participó de esa resurrección en Cristo Jesús, pero como vemos aquí, hermano, que no estuvo dispuesto a cambiar, sino que siguió viviendo su vida, hermano, como quiso. Hay una versión, hermano, que no lo recuerdo, pero dice la escritura precisamente que a través de la enseñanza Dios cambia nuestras vidas, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que al menospreciar la palabra que Dios nos está dando, dice que es porque no quiere forma de vida. Y quieren seguir viviendo su vida mundana, hermano. Dios nos enseña a través de su palabra y dice, la luz verdadera vino a este mundo. Cuando la Biblia menciona, hermano, acerca de la luz, dice, la luz verdadera vino a este mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces dice, la luz verdadera vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus malas
hermano, está puesto en lo terrenal. Bueno, al principio, si tú participaste de la resurrección en Cristo Jesús, como lo vemos en Colosenses, y empezaste a buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, porque en el principio, hermano, estábamos enamorados, pero de repente, con el tiempo, hermano, suceden cosas y de repente, hermano, como que nos empezamos a bajar. Como que empezamos a dejar de buscar del Señor, hermano. Primero buscábamos lo celestial y ahora estamos buscando lo terrenal. Por eso yo creo que este tema es para todos nosotros, hermanos. Si hemos caído en esa condición, volvamos nuevamente a buscar lo celestial. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos, hermano, en lo terrenal, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a tener problemas espiritualmente, hermano. Y más cuando, hermano, creemos que somos los ungidos, ¿verdad? Que somos los mejores servidores en el templo. Caemos en un engaño, hermano, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estás buscando tú, mi hermano? Las cosas de Dios, porque el buscar las cosas de Dios yo creo que es fácil poderlas discernir. ¿Qué es buscar las cosas de Dios, hermano? Leer la palabra de Dios, estar en constante oración con Dios, amarnos entre hermanos, amarnos unos a los otros, ayudándonos, hermano, hablando de hacer buenas obras, como dice la Escritura, hermanos. No poniendo, hermano, nuestros ojos en lo material, y sin embargo, como que a veces caemos en eso, hermano. Cuando Dios nos enseña a través de su palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, verso 1 dice, y teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que día con día nos asedia, y corramos con puestos los ojos, verso 2, puestos los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Cristo Jesús. El que tiene puestos los ojos en el Señor, hermanos, es aquel, hermano, que ha participado en la resurrección en Cristo y siempre va a estar buscando las cosas de Dios. Siempre va a estar, hermano, buscando conocer cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, dice la Escritura, hermano, es buena, agradable y perfecta. Y siempre vamos a buscar eso, hermano, lo celestial, las cosas de Dios. Si el Señor dice, ve aquí, ahí vas, hermano. Si el Señor dice, haz esto, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque siempre vas a buscar hacerlo con gozo y con alegría. Esos son, hermano, nos está hablando, dice, concéntrense, busquen, concéntrense, hermano, en las cosas de Dios, las cosas celestiales. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas celestiales, hermano, son duraderas, son eternas. Dice la Escritura que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque esos tesoros, hermano, se pierden. Esos tesoros se destruyen. Pero los tesoros, hermano, que nosotros estemos haciendo en el reino de los cielos son celestiales. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando. Haciendo buenas obras, hermano, para Dios. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, hermano, lo hagamos para Dios. Como si estuviéramos haciendo a Jesús, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquel que está buscando, hermano, las cosas terrenales, pues busca lo material. Y quiero decirte una cosa, que si tú estás buscando lo terrenal, difícilmente vas a ser arrebatado. Porque nos habla, hermano, para ser arrebatados, cuando habla del arrebatamiento, la Escritura, primeramente tiene que haber una transformación. Primeramente tenemos que formar parte, hermano, de la resurrección. La resurrección es una transformación y luego viene el arrebatamiento. Si no hay transformación, si no hay cambio de mente, si no hay cambio de forma de ser, hermano, de vivir, no vas a formar parte del arrebatamiento. Por eso el Señor nos habla, hermano, del arrebatamiento ahí en Colosenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Verso 16 en adelante, y en 1 Corintios, cuando habla de la transformación del cuerpo, hermano, primeramente tiene que haber una transformación en nosotros para que haya un arrebatamiento.
para encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero si estás buscando lo terrenal, hermano, lo material, si tus ojos están puestos, hermano, en las cosas de la tierra, deja que el Señor te mire. Llegó Jesús, hermano, a una sinagoga y estaba predicando la palabra y había una mujer encorvada. Y una mujer encorvada, tú sabes que no se puede enderezar, siempre está mirando. Hablando de gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y que en el tiempo de Dios viene y la toca y hace que levante su mirada. Y cuando ella levantó su mirada, vio a Jesús. Pero hay cristianos, hermano, que el Señor nos sacó de esa condición y que durante un tiempo estuvieron mirando, como te decía hace un momento, buscando lo celestial, pero de repente volteaba otra vez su mirada a lo terrenal. Y para eso, hermano, viene Jesús. Viene Jesús nuevamente y te encuentra como encontró a los de Emaús, hermano, a los discípulos que iban a Emaús, porque habían vuelto su mirada nuevamente a lo terrenal. Habían dejado, hermano, de ver a Jesús como su Señor. Su mirada la desviaron como la desvió Pedro de la barca, hermano, cuando desvió Pedro su mirada cuando vio venir a Jesús en las aguas. Cuando su mirada estaba puesta en él, todo iba muy bien. Pero cuando empezó a desviar su mirada a los vientos, a la tormenta, vino el miedo. Y eso es mirar lo terrenal, hermano. Y hay consecuencias a la vida de las personas. Entonces Dios nos está exhortando, hermano, a que busquemos, a que concentremos, hermano, a que pongamos nuestra mente en las cosas de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña, hermano. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Esos son, hermano, los que hemos participado de la resurrección en Cristo Jesús, después de que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo, aquí está un misterio. Por eso la Escritura dice, hermano, en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí precisamente esta vida, hermano, que nosotros recibimos cuando participamos, hermano, de la resurrección en Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en Cristo Jesús, hermano, aquí está este misterio revelado de parte de Dios. Y aquí nos está hablando de una transformación que debe de haber en nuestras vidas. Dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. ¿Será verdad, hermano? Examínate a ti mismo. Has muerto a tu vieja naturaleza, has muerto al pecado, hermano. Han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva que disfrutan en Cristo, fíjate, está guardada en Dios. ¿Por qué aquí el Señor nos dice que está guardada en Dios, hermano? La nueva vida, está hablando de la nueva vida, hermano, porque se entiende que la vieja manera de vivir que tú y yo vivíamos ya no está en nosotros. Ya no andábamos, hermano, ahora sí que de cantina en cantina, hermano. Ya no andábamos agarrando lo ajeno. Ya no agarramos eso, hermano. Ya no hacíamos lo que le gustaba a nuestra carne, hermano. Satisfaciendo, hermano, los deseos de nuestros ojos, de la carne, hermano. Eso nos habla de una forma de vida. Por eso, hermano, a veces no es difícil de entender, sino más bien a veces como que, ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué he caído nuevamente? Porque todavía, hermano, hay un área de tu vida que no has sepultado, que no has hecho morir, hermano. Y todavía está viva. Todavía está manifiesta en ti.
Entonces, si tienes eso, hermano, yo te exhorto para que tengas el valor, tomes el valor, hermano, y hagas un pacto con Dios y digas, Señor, yo no puedo hacer morir esta debilidad que día con día me está atormentando y a veces he caído, me has levantado, pero he vuelto a caer. Entrégaselo al Señor. ¿Acaso no dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí los que estén cargados y afligidos? ¿Qué te ha cargado? ¿Qué te está afligiendo tu vida, hermano? ¿Qué no puedes dejar de hacer? Entrégaselo a Él. Pero tú necesitas, hermano, también poner de tu parte, hacer morir tu vieja manera de vivir, hermano, para que comiences una nueva en Cristo, una vida en Cristo Jesús, la cual, hermano, dice que está guardada en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque aquí, cuando dice la Escritura, lo que yo alcanzo a ver aquí, hermano, dice, y ahora la nueva vida que disfrutan en Cristo está guardada en Dios. ¿Por qué está guardada en Dios, hermano? Porque cuando yo veo esa palabra guardada, hermano, si nosotros estamos viviendo la nueva vida de Cristo Jesús, viviendo día con día esa transformación, hermano, que hay en nosotros, eso nos habla, hermano, para participar de la resurrección, hermano, en Cristo Jesús, cuando el Señor venga en las nubes. Porque todo, te lo vuelvo a repetir, todo aquel que no está siendo transformado, que no quiere, veámoslo de esa forma, que no quiere, porque Dios está hablando tan claro. Y nos está hablando que la vieja naturaleza, hermano, la vieja forma de vida que tú y yo vivíamos, tiene que estar sepultada, tiene que haber muerto. Tiene que haber una transformación primeramente en ti para poder, hermano, participar de la resurrección que menciona en Corintios capítulo 15, versos 52 en adelante, hermano, de que nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a participar de la resurrección para encontrarse con el Señor. Es ahí donde yo veo esto, hermano, que esa nueva vida en Cristo Jesús, el Señor está guardando para ese tiempo, hermano, de la resurrección que viene cuando Cristo venga en las nubes. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando Cristo vuelva, ¿cuándo viene el Señor nuevamente? Aquí están las dos cosas. Aquí está hablando, hermano, de la resurrección en Cristo Jesús, ¿verdad? En la cual participamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. En el tiempo de Dios, hermano, Dios nos dio vida. En el tiempo de Dios, hermano, Dios abrió nuestro oído, nuestro entendimiento para entender el mensaje de la resurrección. La resurrección, hermano, es una transformación. Jesús cuando resucitó, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue, hermano? Cuando Jesús resucitó, dice, y lo vemos en Corintios capítulo 15, verso 52, dice que su cuerpo fue sepultado, ¿verdad? Pero ahí fue un cuerpo, hermano, un cuerpo que fue sepultado incorruptible. El de nosotros es corruptible para resucitar en un cuerpo incorruptible. El cuerpo de Jesús fue sepultado, pero también su cuerpo resucitó. También su cuerpo, hermano, aunque fue un cuerpo sepultado, un cuerpo incorruptible, Él resucitó, hermano, también en un cuerpo glorioso, hermano. Y se manifestó. Se presentó vivo a sus discípulos, hermano. A unas mujeres que lo seguían, hermano. Entonces era necesario que Jesús que se cumpliera lo que el Señor le había dicho y que Él mismo enseñó, hermano, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Eso es importante que no se te olvide, hermano, que debes de creerlo en tu corazón. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos, hermano, que Jesús resucitó, aunque no anduvimos con Él, no vivimos con Él. Y hermano,
pero yo creo que sí hemos tenido experiencias sobrenaturales. Y que así como el Señor se le manifestó, hermano, a Pablo, bueno, primeramente a las mujeres y luego a sus discípulos, y se le manifestó posteriormente a Pablo, hermano, yo creo que aquellos que han participado, hermano, de la resurrección en Cristo Jesús, como lo veíamos al principio, hubo un cambio de vida. Esto que te estoy diciendo, hermano, lo vemos como ejemplo en la vida de Saulo. Porque él participó, hermano, también de la resurrección en Cristo Jesús cuando tuvo el encuentro con Jesús. ¿Qué sucedió con él? Dejó su vieja vana manera de vivir, hermano. Hizo que muriera, hermano, la vieja manera de vivir, porque antes, aunque conocía la palabra de Dios, hermano, porque él era fariseo de fariseos, hermano, era celoso de la ley, pero al final de cuentas, hermano, estaba muerto. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor, viene a participar de la resurrección en Cristo Jesús y hubo un cambio completamente en su vida, hermano. Siendo un perseguidor de la iglesia, hermano, iba en contra de la enseñanza de Jesús, pero cuando tiene el encuentro, tú puedes ver su nueva forma de vivir. Él no tenía miedo, hermano, sino más bien tenían miedo los discípulos de él. Y lo vemos cuando Dios le dijo a Ananías que orara por Saulo, hermano. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo pides que ore por este hombre, por Saulo? Si tú sabes que era un perseguidor de la iglesia, cómo se metía a las casas, cómo agarraba a la gente, cómo los trataba. Ve a Ananías y ora por él. Porque instrumento útil me es para la obra. Entonces, hermano, y tú puedes ver el nuevo cambio de vida, hermano, de Saulo, de su pasado a lo que vivió, hermano, hasta que terminó su carrera con gozo y con alegría. Padeció mucho, pero él, hermano, como nos enseña la Escritura, su mirada no estaba puesta en lo terrenal, sino que su mirada estaba, hermano, como viendo al invisible, como dice que de Abraham, hermano, de Moisés y de todos. Así nosotros, hermano, nuestra mirada tiene que estar en lo celestial, como mirando al invisible, hermano. Pero un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver. Eso es lo que tú tienes, hermano. Eso es lo que te tiene que motivar en Cristo Jesús. Esa vida, hermano, que Dios ha guardado, hermano, que tiene guardada para ese día grande y glorioso, hermano. Pablo dice, ya sea que durmamos o que muramos, ¿verdad? Hermano, esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, hermano, que no vemos, sino solamente, hermano, tenemos el conocimiento a través de su palabra, y gracias a Dios por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos da testimonio, hermano, de quiénes somos. Tú eres un escogido de Dios, llamado por Dios, escogido de Dios, hermano. Y Dios envió a tu vida el Espíritu Santo de Dios para dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tenemos que vivir aquí en la tierra. Esperando, hermano, el día que, ya sea que partamos, hermano, el día que nos llame antes, porque muchos son llamados antes. ¿Cuántos hermanos en el Señor han dormido, hermano? Y es porque Dios los llamó. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? No, es que se murió porque se descuidó, es que se murió por esto y por esto. No, hermano, aunque muchos apresuran su muerte. Hermano, pero aún así es el tiempo de Dios. Como sea. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que cuidar, hermano, esa bendición que Dios nos ha dado. Vivir de una forma, hermano, que Dios se agrade de nosotros. Dando buen testimonio de quiénes somos. Si no decides cambiar si no decides, hermano, que en tu ser haya una renovación, hermano, de tu mente. Y ya le estaba hablando, hermano, acerca de la restauración del alma. Entonces, eso nos habla de una restauración, de una renovación, hermano, de nuestra mente.
a la luz de la Escritura podemos ver, hermano, que aquel que no renovó su mente se va a quedar. ¿Por qué? Porque no decidió una transformación en su vida. Todo el que está en Cristo tiene que ser una nueva criatura. No es posible, hermano, de que sigamos viviendo de una forma que no le agrada a Dios y nos escudemos con que no, yo por fe soy salvo. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón, sí, pero ¿cómo vives? Todavía hay carne, hermano, que huele feo. Todavía hay carne que se sobresale, que le gusta y que tú le das las satisfacciones a la carne. Por eso cuando vemos aquí, hermano, este pasaje de Colosenses capítulo 3, ahí yo veo, hermano, ahora sí que las dos resurrecciones. En Cristo Jesús. Porque dice que cuando estábamos muertos, Él vino a darnos vida. Y esa vida nos habla de una nueva vida, una transformación, hermano, que vemos en Corintios capítulo 15. Esa resurrección en Cristo Jesús, hermano, que nos habla de una nueva vida, una transformación, está guardada en Dios para que cuando Cristo venga. Por eso cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria, hermano. Y qué hermoso va a ser cuando suceda eso, hermano. Por eso, hermano, el toque, hermano, de trompeta el Señor está dando, nos lo dio cuando recibimos a Cristo, cuando resucitamos con Él, hermano. Pero va a haber un final toque de trompeta. Y es ahí donde vemos esta vida que Dios ha guardado, hermano, en Cristo Jesús, para que ya sea que durmamos, como dijo Pablo, o que vivamos, hermano, al oír esa voz nuevamente, hermano, así como la escuchaste, cuando el Señor te trajo a los pies de Cristo, así la vas a volver a oír, porque dice la Escritura que se tocará. Y se oirá la trompeta. Cuando eso, hermano, cuando se escuche nuevamente esa trompeta, hermano, que es la final trompeta, el final toque, hermano, de la trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitar, resurrección, transformación, para ser arrebatados, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esta vez dice, yo voy a terminar, mi hermano, porque ya por aquí me prendieron el foco. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y así, como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte, pues tiene el poder para hacerlo. Hermano, esto no es un juego de que Dios existe, pero también el diablo existe. Hay un lugar en los cielos que Dios ha preparado para nosotros, pero también hay un lugar en el infierno y en el lago de fuego para aquellos que no quieren cambiar su vida, para aquellos que no quieren participar de esa resurrección en Cristo Jesús, la cual el Señor, el Dios mismo, guarda para la venida de Cristo, para que formemos parte de esta resurrección en Cristo Jesús. Yo espero, hermano, que este mensaje haya sido sea de bendición para tu vida. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, cuida la salvación que te ha sido dada con temor y temblor, así yo te exhorto en el amor del Señor Jesucristo. Cuida esa novedad de vida que estás llevando en Cristo Jesús, la cual Dios mismo ha guardado para cuando Cristo venga y podamos encontrarnos con Él en las nubes. Y así, hermano, poderlo ver. Porque Él mismo dijo, hermano, dice su palabra, que le vamos a ver tal y como es Él.
Esa es la esperanza que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. Yo espero, hermano, que este mensaje lo hayamos entendido como Dios me hizo entenderlo, ¿verdad? Acerca de las dos resurrecciones de la cual participamos primeramente en Cristo Jesús cuando oímos la voz del Hijo de Dios que dice en Juan capítulo 5 y verso 25. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y entonces vivirán. Ahí participamos, hermano, de la resurrección en Cristo Jesús. Y la resurrección, como veíamos, nos habla de una transformación, de un cambio de vida, hermano, que debe de haber en ti, que Dios está guardando para la venida de Cristo, para que formemos parte de esa resurrección, hermano, de nuestro cuerpo. Ahí en la primera resurrección recibimos la resurrección espiritual, pero en la siguiente, hermano, porque se entiende que la resurrección que Dios le dio en el espíritu, hermano, al hombre, cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, el hombre se mantiene vivo, viviendo una vida que le agrada a Dios y formar parte, hermano, ya de una resurrección física de su cuerpo para encontrarse con el Señor en las nubes. Hermano, cuando la Biblia nos habla de lo celestial, estos cuerpos van a ser transformados, hermano, en lo celestial, en cosas celestiales. Y eso es lo que debemos de anhelar, debemos de buscar siempre, en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra que has dado, Señor, para cada uno de tus hijos, al cual te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a entenderla, Señor, para que no haya confusión en nuestras vidas acerca de las dos resurrecciones, Señor, de las cuales tú nos has hablado hoy en este día. La primera resurrección en la cual tú le diste vida, Señor, espiritualmente a la parte de nuestro ser que estaba muerta, para que a través de ella tú nos has hecho, Señor, reflexionar y ver que la condición en la cual vivíamos, porque ciertamente nuestra mirada estaba puesta en lo terrenal, buscando siempre lo terrenal. Y una vez que tú nos hiciste participar de esa resurrección en Cristo Jesús, tú, Señor, nos mostraste lo que buscáramos y nos aconsejaste, Señor, para que busquemos las cosas de arriba, las cosas de los cielos, Señor, y dejemos de mirar lo terrenal, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nunca apartemos, Señor, nuestra mirada de las cosas de los cielos, Señor, y sobre todo de las cosas, en nuestros ojos en Jesús, Señor, sino que siempre estén puestos en Él. Y que esa resurrección que tú nos diste en Cristo Jesús, Señor, es la que tú has guardado, Señor, para ese día que viene pronto, Señor, para que haya un cumplimiento, Señor, y nuestro cuerpo resucite de la tumba, ya que tú nos has enseñado, Señor, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, Señor. Ni la muerte ni los sepulcros van a poder, Señor, impedir que nuestro cuerpo resucite, Señor, y participe de esa transformación de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial, Señor, para podernos encontrar contigo, para poder verte, Señor, y así poder estar contigo, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por bendecir, Señor, a tu pueblo, por bendecir, Señor, a todos aquellos, Señor, que tú estás alcanzando, Señor, a través de tu palabra, pues eres tú mismo el que sigue hablando a la humanidad entera, Señor. En el nombre de Jesús, esperando el tiempo, Señor, y la hora y el día señalado para que muchos, Señor, de los que tú ya has escogido, vengan, Señor, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga su vida, hermano. Y aquí estaremos, primeramente, Dios, el día de mañana, siguiendo compartiendo, hermano, lo que Dios quiere seguir hablando a tu vida, pero sobre todo, hermano, a tu corazón. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Ministerio Ebenecer presentó